Tenemos 2 horas, Dina. Sí, sí, por eso. Pero igual tenemos la siguiente. La siguiente también tenemos 2 horas. Muy bien, vamos a hablar de los riesgos eléctricos que se generan o que pueden estar al momento que nosotros trabajemos con partes vivas, digamos que vamos a hacer una instalación eléctrica en nuestra casa, digamos que tal vez en algún momento nosotros vayamos a trabajar, se me ocurre en CENEL, donde ya tendremos que trabajar con media tensión, y pues si alguien llega mucho más allá, pues ir a SELEC, donde ya trabajamos con media y alta tensión. En nuestro país tenemos el acuerdo ministerial 013, que no, es un reglamento de los riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas. Pues bueno, este reglamento tiene recomendaciones generales. Vamos a revisarlo en la página del Ministerio de Trabajo. Este no es. Ya, a ver. Reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Yo le pongo así para buscar lo que me lance el navegador más rápido. Uy, me lanza este reglamento. Bueno, entremos al ministerio, ¿no? Ministerio de Trabajo, a ver ahí. Ya. Muy bien, esa página que siempre estamos revisando, ¿no? Para ir de acuerdo a la normativa. Tenemos, les hablaba, ¿no? Que tenemos la normativa, el acuerdo ministerial, ese, ¿no? Vamos a ir a los acuerdos ministeriales. Acuerdo ministerial número 13, que está aquí por la parte de abajo, que dice reglamento de riesgos de trabajo en instalaciones eléctricas, ¿sí? Que nos da aquí, pues, en primera instancia, cómo deben ser las protecciones dependiendo del tipo de instalación, define aquí también los tipos de instalaciones, habla también la separación de fuentes de energía, que son parte del momento de realizar trabajo, siempre tenemos que aislar, tomas de tierra y conductores de protección, como ven, son párrafos pequeños, no son recomendaciones generales. Por ejemplo, aquí también habla, miren, por ejemplo, las cercas eléctricas para ganado, recomendaciones generales. Por ejemplo, dice aquí, los conductores que constituyen la cerca solo estarán sometidos a impulsos de tensión que proporcionen una cantidad limitada de electricidad durante un transcurso de tiempo. Es lo mismo que pasa en las cercas eléctricas que tenemos que instalar en las casas, ¿no? Hay un límite de voltaje y también hay que solicitar los permisos adecuados. Las personas que instalan tienen que tener un permiso, ¿no? De su cerca eléctrica. Claro que a veces las instalamos sin considerar ese permiso, pero hay que hacerlo y cumplir, ¿no? Con las limitaciones. Por ejemplo, aquí también da las recomendaciones generales para trabajos sin tensión, que ya las vamos a revisar. Y por el lado de acá, pues ya nos empieza a hablar de cómo tenemos que trabajar o intervenir instalaciones eléctricas que están energizadas. También habla de cómo se deben hacer maniobras en equipos que no tenemos que desenergizar, es decir, que nos va a tocar trabajar en caliente con energía. En este caso habla de los transformadores, de los generadores, de los motores, ¿sí? Cómo debe ser el tratamiento de forma general de estos equipos, ¿no? Entonces, como vemos, vemos que es un reglamento bastante general, pero que nos da bastantes recomendaciones. Otro reglamento que tiene recomendaciones de la parte eléctrica, pues es el propio Decreto Ejecutivo 2393.
Vamos a verlo aquí. Pero como ustedes saben, el decreto ejecutivo basa de recomendaciones generales en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se habrán dado cuenta o tal vez le hayan echado un vistazo al reglamento, se habrán dado cuenta que habla de, por ejemplo, de colocar los resguardos eléctricos, ¿sí? De colocar la parte eléctrica con una instalación adecuada, el equipo de trabajo para protección de riesgos eléctricos. Entonces, en esta parte, en el decreto ejecutivo 2393 nos hablan de manera general, ¿no? En sí, de las recomendaciones contra el trabajo eléctrico, por ejemplo, soldadura de arco eléctrico que necesita, por ejemplo, el tipo de equipo de protección personal o las radiaciones. Entonces, bueno, lo habla un poco de manera más general, ¿no? Por eso les decía que en realidad vamos al acuerdo ministerial 2393. Algo que, por ejemplo, en algún momento ustedes pueden dedicarse tal vez a realizar instalaciones eléctricas como freelance, ¿no? Como un trabajo de ustedes. He visto, ¿no? Que no hay como tal un reglamento que establezca, por ejemplo, a cuánto tengo que colocar el toma corriente o a cuánto tengo que colocar el interruptor de luz, ¿sí? Pero en general son recomendaciones que ya están estandarizadas entre las personas que se dedican a eso. Y por lo general, por ejemplo, ahora que realicé, por ejemplo, una instalación eléctrica en unas aulas, el proyecto era era hecho por el municipio de aquí de La Guaira. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El municipio tiene, cuando generan los contratos, generan las propias recomendaciones. No siempre lo hacen, otras veces sí. Y normalmente se llevan acuerdos de cómo, con el fiscalizador de la obra, de a qué espacio o a qué dimensión se deberían colocar estos elementos, ¿sí? Quería revisar aquí. No hay uno como tal aquí. Pues yo en realidad lo busqué de manera general. No hay un reglamento que podamos encontrar en CENEL o SELEC, pero sí es, vuelvo y les repito, está definido. Por ejemplo, los tomacorrientes siempre se suelen instalar del piso terminado hacia arriba a unos 40 centímetros, ¿no? Es el estándar. O por ejemplo, el interruptor de luz a 1.25, 1.5 metros. Es el estándar del que nosotros colocamos nuestros interruptores de luz. También los cuadros eléctricos de control que nosotros tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Los cuadros de breakers. La recomendación es que siempre se haga de 1.5 a 2 metros, ¿verdad? Ese tipo de cuadros, y además que esté en una zona visible, una zona de tránsito donde podamos verificar fácilmente cualquier tipo de falla, ¿no? Bueno, esas son recomendaciones generales al momento de hacer instalaciones eléctricas. Me gustaría en algún momento, si encuentro, que no he tenido la suerte de encontrar como tal un reglamento, sino pues les he de pasar el que tienen en el municipio, ¿no? De manera general. Para hablar de riesgos eléctricos, nosotros tenemos que saber qué es la electricidad. Pues bueno, afortunadamente ustedes estudian la carrera de automatización e instrumentación y saben ya de sobra cómo es el comportamiento, ¿verdad? O cómo es la generación de la electricidad. Sabemos que la electricidad tiene una definición directa con lo que es intensidad de corriente, ¿sí? Que nosotros ya hemos definido a intensidad de corriente como ese movimiento de electrones a través de un conductor. Y sabemos que ese flujo de electrones se genera por una diferencia de potencial, ¿verdad? Que suministramos a ese conductor, ¿sí? Que nosotros también lo conocemos como tensión, que lo conocemos como voltaje,
pues bueno, en realidad es una diferencia de potencial, por eso siempre establecemos positivo y negativo. Incluso yo siempre utilizo la palabra voltaje. No está bien, ¿sí? Pero bueno, por no decir diferencia de potencial, ¿sí? Asimismo, tenemos que definir lo que es la resistencia. Ya sabemos que la resistencia es lo que se opone al paso de la corriente, ¿verdad? Que suele encontrarse en diferentes tipos de materiales. Hay algunos conductores que ofrecen más o menos resistencia. Bueno, en sí hay algunos materiales, ¿no? Ya hemos visto que incluso hay los materiales semiconductores, ¿verdad? Que están en la mitad, ¿no? Entre la resistencia y la conductividad. Por lo tanto, de aquí definimos las 3 unidades de medida, que son el amperio, el voltio y el ohmio, y que se relacionan a través de la ley de Ohm, ¿verdad? Muy bien. Entonces, definido qué es la electricidad, que es ese flujo de corriente, ustedes ya saben por su propia experiencia que hay más o menos flujo de corriente si hay más o menos diferencia de potencial, y también va a depender de la resistencia que haya a través de ese espacio, ¿sí? Entonces, los efectos nocivos de la electricidad. ¿Qué nos puede pasar cuando nosotros estemos trabajando con electricidad? Se pueden producir lo que les pasa y les ha pasado en sus prácticas, más comúnmente de lo que ustedes se hayan dado cuenta, pues los cortocircuitos, ¿verdad? Cuando sin ningún motivo aparente, pues le empieza a salir humo o hace una chispita. ¿Qué fue lo que pasó? Hizo cortocircuito, ¿sí? ¿Y qué es un cortocircuito? Pues nosotros lo definimos cuando dos masas o dos fases entran en contacto. Por eso cuando nosotros tenemos nuestros tomacorrientes en nuestra casa, tenemos fase y neutro. Y si lo unimos, se hace un cortocircuito. También cuando nosotros tenemos en nuestras protoboards, ¿verdad? Tenemos positivo y negativo, que es el tierra, y si lo unimos hay un cortocircuito, porque son masas diferentes. A eso hacemos referencia. O digamos que tenemos fase neutro, sería 110, 110 que sumado nos da 220, también si lo unimos generaremos un cortocircuito. De este contacto de dos masas, ¿sí? Sabemos lo que ocurre cuando hay un cortocircuito, ¿verdad? El voltaje se hace cero, pero la corriente fluye. Y a través de un cortocircuito, la corriente fluye de manera más rápida, ¿sí? Y hay, por lo general, un gran paso de corriente. Entonces, tal vez todo ese circuito, digamos que está en nuestra casa, ¿sí? Y hacemos ese cortocircuito dentro de nuestra casa, digamos que estamos haciendo una instalación, al hacer corto, ¿verdad? Unimos y le ofrecemos menos resistencia a la corriente, por lo que puede haber un flujo mayor del que incluso esté destinado para un foco, ¿no? Entonces, también puede haber desprendimiento de luz. En algunas ocasiones suele verse como un poco de chispas, ¿verdad? Y por lo general lo que ocurre es que se quema el conductor, ¿verdad? Se quema el conductor y nosotros pues para poder arreglar tendríamos que cortar esa parte que se ha quemado del conductor, ¿sí? Entonces un cortocircuito produce un gran flujo de corriente que puede desprender calor, ¿sí? Que desprende de hecho calor y que además puede desprender luz, ¿sí? Y va a depender de este flujo de corriente qué tan nocivo puede resultar para la persona si es que entra en contacto, ¿sí? Si es que entra en contacto una persona, su mala suerte, se produjo el cortocircuito y tocó, este proceso o se llama electrización, ¿sí? O electrotraumatismo o electrocución, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Que es cuando nosotros entramos en contacto con la electricidad, ¿sí? Habíamos definido que este riesgo de entrar en contacto con la electricidad era el riesgo de contacto eléctrico directo, ¿verdad? Porque tocamos la masa y, ¿sí?
¿Qué otros efectos nocivos podemos tener al momento de trabajar con la electricidad? Pues es el arco eléctrico, ¿sí? El arco eléctrico se produce normalmente en ciertos trabajos, como trabajos de soldadura, ¿sí? Que desprende energía, ¿sí? Que desprende energía a través de la atmósfera, ¿sí? Normalmente tenemos, la atmósfera que nosotros tenemos es rica en oxígeno, pero también hay partículas de agua y partículas de polvo. Entonces, a través de la atmósfera también pueden viajar pequeños destellos de luz, que va a depender de la intensidad de la corriente para tener más o menos destellos. También, ¿dónde podemos encontrar arcos eléctricos? Bueno, el arco eléctrico también es como un paso de corriente abrupto, ¿sí? Entonces él no quería, como quien dice, no es algo que se quería ocasionar, ¿sí? Pero tal vez hay demasiada acumulación de energía y, por ejemplo, cuando abren los fusibles, ¿verdad? En los postes de luz, necesita descargarse hacia algún punto, ¿verdad? Entonces, si nosotros tal vez no lo tenemos descargado hasta GND, perdón, hasta tierra, ¿sí? Normalmente va a buscar también dónde descargar, si se va a descargar a través de la atmósfera, ¿sí? Entonces, ese tipo de arcos eléctricos pueden originar deslumbramientos. ¿Por qué? Porque producen una gran radiación eléctrica, un gran desprendimiento de luz. Entonces puede generar deslumbramiento en el operador y también puede generar quemaduras, ¿sí? Porque es un paso de corriente mucho más abrupta. Tiene que haber realmente una gran acumulación de energía para que se transmita a través de la atmósfera o que se descargue a través de la atmósfera, ¿sí? Y normalmente un arco eléctrico, fuera de generar el riesgo de contacto eléctrico directo, genera otro tipo de riesgos, como son riesgos mecánicos, ¿sí? Originados de que el trabajador tuvo un deslumbramiento y, por ejemplo, tuvo el riesgo de caída, ¿no? Se puede caer porque no ve bien, ¿sí? O el riesgo de golpe, porque Freddy ahí nos decía algo. Dije, ¿será que me puede dar un ratito, permiso? Sí, vaya nomás, no importa. Gracias. O el riesgo de golpes en la cabeza, porque normalmente nosotros reaccionamos, o el riesgo de caídas a distinto nivel. Asimismo, un arco eléctrico, como un cortocircuito, pueden generar el riesgo de incendio y explosión, porque solo se necesita una pequeña chispa y dependiendo de cómo, ya vamos a ver cómo se genera un incendio, ¿sí? Pero también puede generar ese tipo de riesgo, ¿sí? Estos serían los efectos nocivos a los que nosotros nos podemos enfrentar cuando estamos trabajando con electricidad. Y de estos efectos nocivos ya hemos dicho que pueden generar diferentes tipos de riesgo. El primer riesgo es el choque eléctrico directo o indirecto. Ya habíamos dicho que el directo es cuando tocamos directamente los cables y el indirecto pues, es cuando, por ejemplo, en la imagen que ven ahí, el señor toca una carcasa, porque las carcasas normalmente deben estar aterrizadas a tierra, ¿sí? Para cualquier tipo de corriente parásita que se vaya a circular por ahí, no vaya al trabajador y al operario, ¿no? Lo mismo que nos pasaba antes, ¿no? En las refrigeradoras, el sistema de descarga o el sistema como tal eléctrico no se encontraba directamente o completamente aislado de la carcasa del refrigerador. Lo que ocurría es que cuando usted iba descalzo, ¿verdad? A tocar o abrir la refrigeradora, había un pequeño paso de corriente. ¿Por qué? Porque usted al estar descalzo no le ofreció ninguna resistencia a la electricidad. Entonces fue un camino fácil y obviamente le iba a dar un pequeño choque eléctrico, ¿sí? También otros riesgos derivados del manejo de la electricidad, pues son las quemaduras derivadas del propio contacto, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en contacto con la electricidad y dependiendo de la intensidad de corriente que haya, puede generar
quemaduras en la piel, o el arco eléctrico también que genera quemaduras, ¿verdad?, en el rostro. También hablábamos de los riesgos colaterales derivados que pueden haber del manejo de la electricidad, como son caídas al distinto nivel o al mismo nivel, o golpes en la cabeza, ¿verdad?, por ese susto que uno normalmente tiene. El reflejo instantáneo de nuestro cuerpo en presencia de la electricidad, pues siempre es un pequeño, dependiendo de la intensidad, siempre es un pequeño reflejo de calambre, ¿sí? Entonces, normalmente, si es mucha electricidad, el reflejo es que se contraiga, que se haga un calambre, y por eso nosotros no podemos soltar el cable cuando nos pasa la electricidad. Y si es poco, pues ahí ese simplemente es como una pequeña alerta y nosotros lo podemos soltar, pero nos asustamos, ¿no? Y el riesgo eléctrico, que son, también puede ocasionar incendios o explosiones. Nosotros vamos a definir a una instalación eléctrica a todos materiales y equipos de un lugar de trabajo mediante los que se genera, se convierte, se transforma, se transporta, se distribuye o utiliza la energía eléctrica. Incluyen baterías, condensadores que almacenan energía eléctrica. Entonces, esa protoboard, esa práctica que usted realiza, se constituye una instalación eléctrica. Por lo tanto, debería tomar las recomendaciones adecuadas. No me voy a morir, ¿no?, por así decirlo, por manejar 5 voltios donde normalmente he de generar una intensidad de corriente muy pequeña. Pero lo que sí podría ocurrir es que puedo deteriorar mi trabajo si no tomo las consideraciones adecuadas. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer cambios en nuestra protoboard, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que desconectar la alimentación, ¿sí? Porque eso ya es una instalación eléctrica. Y siempre que nosotros vamos a trabajar con electricidad, debemos tratar de trabajar sin alimentación, ¿sí? Que genera, que convierte ese foco, ese toma corriente, el interruptor de su casa, un breaker. Todo ese tipo de trabajos son instalaciones eléctricas. Y cada vez que quiera hacer un tipo de cambio, voy a tener que seguir las recomendaciones, ¿sí? Bueno, aquí lo que ya hemos hablado un poco, ¿no? Cualquier trabajador que vaya a hacer, vuelvo y repito, lo más mínimo que usted vaya a hacer, un trabajo en su protoboard, un trabajo de cambio en su casa, ¿no? Va a cambiar una boquilla o ese tipo de cosas, usted está expuesto al riesgo eléctrico, ¿sí? Y la capacidad de usted intervenir en este tipo de trabajos, muchas veces, y en la parte de riesgo eléctrico, tiene que estar directamente relacionada con su grado de formación. Es decir, si yo no tengo conocimiento adecuado, ¿sí?, de cómo hacer una instalación eléctrica dentro de mi casa, no tengo la formación adecuada. Lo primero que tengo que hacer es investigar, ponerme al día y tomar las recomendaciones adecuadas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchas empresas? El área de mantenimiento, a veces cuando no está el ingeniero eléctrico, la parte de los que se dedican a la parte eléctrica, lo hace otro compañero que dice, mira, yo sí sé, yo siempre hago las instalaciones en mi casa, yo sí sé, ven, te le echo un vistazo, ¿no? Da la casualidad que lo arregla, ¿verdad? Lo arregla y funciona ese día y al siguiente día se vuelve a presentar el problema. ¿Por qué? Porque en la electricidad hay que tener un poco de conocimiento y hay que tener autorización, sobre todo para ciertos trabajos. Normalmente nosotros, las personas que no conocen, yo tampoco, lo que no conozco, simplemente damos solución, ¿verdad? Empalmamos por ahí y a veces incluso empeoramos la situación, ¿sí? Y es una práctica muy, muy, muy común en el área laboral.
todos queremos ayudarnos, todos queremos meternos. Entonces, en el área laboral es importante tener un grado de formación y también tener una autorización. En nuestro país, nosotros tenemos que sacar una certificación en seguridad y salud en la especialidad del riesgo eléctrico. Por ejemplo, si queremos trabajar en la parte de linieros, sabemos quiénes son los linieros, ¿verdad? Son los que trabajan en las líneas de media tensión, los que tienden las líneas de media tensión. Ellos tienen que tener este tipo de certificación para conocer los riesgos a los que están expuestos y también para tomar las debidas precauciones, ¿sí? ¿Cómo consigue esto? Y esto es una recomendación que les doy a cada uno de ustedes. Obtengan este tipo de certificación. Hay muchas empresas que se dedican a capacitar y eso está muy bien, pero usted, si hace solo un curso, a veces no tiene el mismo peso, ¿no? Si es que usted puede invertir, una certificación cuesta de 50 a 100 dólares y son certificados por la CETEC, ¿no? Por ejemplo, ya finalizando, cuando ustedes ya estén en un cuarto semestre, saquen su certificación, ¿no? De la CETEC de riesgos eléctricos. Entonces, esto los avala para trabajar en todo lo que es el riesgo o trabajos con riesgo eléctrico, ¿sí? Entonces, sobre todo que aquí en nuestra provincia hay un boom muy grande, ¿verdad? En el área de la electricidad, desde unos 10 años para acá, que se generan unas hidroeléctricas, pues hay un boom eléctrico, ¿no? Como el boom petrolero que hubo el declive, acá tenemos ese boom eléctrico, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Por lo tanto, nosotros vamos a tener que clasificar a la hora de hacer un trabajo el tipo de riesgo va a ser de acuerdo al tipo de trabajo. Por ejemplo, vamos a tener que trabajar sin tensión siempre que se pueda. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si no, pues nos toca trabajar en tensión. Nos toca hacer maniobras, ensayos y verificaciones, pues normalmente este tipo de trabajo se hace suministrando energía y quitándola. Trabajos en proximidad también son trabajos en tensión. Trabajos con riesgos de incendio y explosión, que podemos verlos en atmósferas, por ejemplo, en gasolineras, por ejemplo, en las plantas, la planta de aquí de la refinería, peor aún, la planta de gas que hay aquí en Shushufindi también, ¿no? Son atmósferas con riesgo de incendio y explosión. ¿Cómo debemos clasificar a los trabajadores? Pues bueno, hay un trabajador no autorizado que se delimita, ¿no? En las empresas bastante, ¿no? Si usted no tiene conocimiento, pues no debe trabajar. Hay un trabajador autorizado, él sí que tiene un conocimiento que tal vez se ha dedicado por mucho tiempo a esto, ¿sí? Que estudió este tipo de situación, algo referente a la parte de electricidad. Ay, perdón, ese es el trabajador autorizado. El trabajador cualificado es aquel que ya tiene su certificación, que ya se ha certificado, digamos, aquí en Ecuador, la certificación de la CETEC, o es aquel trabajador que ya tiene más de 2 años de experiencia, ese es un trabajador cualificado, ¿verdad? Y el jefe de trabajos, pues cumple con todos estos parámetros y normalmente es alguien que estudió algo muy relacionado, como por ejemplo la ingeniería eléctrica, ¿sí? Que es algo que le avala muchísimo para ser parte de los jefes de trabajos, ni siquiera el ingeniero electrónico como tal, ¿no? Sino el ingeniero eléctrico. Entonces aquí, un poco de lo que ya habíamos dicho, vamos a clasificar así en 2 grandes rasgos. Trabajo sin tensión, y para hacer los trabajos sin tensión tendremos que ver las 5 reglas de oro, ¿sí? Y los trabajos en tensión vamos a ver los diferentes tipos de métodos que son en contacto, a distancia y a potencial. Y vimos también que hay uno en las proximidades, pero bueno, este se parece muchísimo al método de a distancia, ¿sí? Aquí lo que ya les había mencionado,
¿sí? De que es un trabajador autorizado, calificado y jefe de trabajo. Como vemos aquí, aquí no puede haber ese operario que no conoce del tema, pero quiere empezar a aprender, ¿no? Primero tiene que empezar a capacitarse de a poco, ¿sí? No puede simplemente trabajar porque ese día se le ocurrió que quería ir a acompañar a los operarios, no, tiene que tener un cierto criterio y sobre todo un cierto criterio de prevención de los riesgos. Vamos a definir aquí a baja tensión aquellas instalaciones cuya tensión nominal es igual o inferior a 1000 voltios en corriente alterna y a 1500 voltios en corriente continua. Y bueno, aquí hay una clasificación ya alta, ¿no? De alta tensión superior a 1000 voltios. Bueno, aquí sabemos que en nuestro país a partir de los 1000 voltios se considera media tensión, ¿no? Por ejemplo, 13.800 voltios son media tensión, ¿sí? Y después se califica la alta tensión. Por ejemplo, aquí está, ¿no? 1000 voltios, baja tensión. De 1000 a 35.000 voltios, media tensión, ¿sí? De 35.000 a 132.000 voltios es alta tensión y más de 132.000 es muy alta tensión. Baja tensión es lo que nosotros tenemos en nuestras instalaciones domiciliarias, que son 110 voltios y 220 voltios. Media tensión, pues son los medios como nos traen a nosotros la electricidad, que son a través de cables que soportan 13.800 voltios y que son transformados, ¿verdad? O cruzan a través de un transformador para otorgar los 110, 220 que llegan a nuestro hogar. Y alta tensión de 35.000 voltios a 132.000 voltios, pues son los que se transportan desde el área de generación. Ustedes se habrán dado cuenta cuando están yendo a Quito, ¿verdad? Cuando íbamos antes por Baeza, ¿no? Por donde está Coca-Cola, ¿verdad? Toda esa parte de ahí hay este tipo de estructuras bastante robustas, ¿verdad? Y hay unos cables muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Que cruzan por campos, por valles. Esas líneas que son extremadamente grandes, esas son líneas de alta tensión, que están transportando la energía que fue generada, ¿a dónde? A las áreas de distribución que hay dentro de las ciudades. Por ejemplo, aquí en La Guario, no sé dónde queda la estación de distribución, no recuerdo, no. Por ejemplo, las líneas de alta tensión tienen que llegar ahí, ¿sí? Y al llegar ahí son reducidas a los 13.800 voltios, ¿verdad? Y al momento de que ya se reducen, ya son propiedad de CENEL, ¿verdad? Ya pasa a ser administrado por CENEL, quien es el que comercializa y distribuye la electricidad, ¿no? Mientras que SELEC, pues ellos son los encargados de la generación. Muy bien, bueno, aquí tenía un pequeño video que es la parte del deslumbramiento eléctrico, cómo se hace el deslumbramiento eléctrico. Vamos a poner aquí. Bueno, este es un video general, veamos aquí. Ya, muy bien. Entonces aquí era una parte de cómo se genera el arco eléctrico. Va a abrir un seccionador de una línea que está ahí planteada.
Si ven que está utilizando pérdidas aisladas. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí se dan cuenta, es una gran descarga, ¿no?, de energía que se produce a través de la atmósfera. Freddy, usted nos comentó también que estaba